Hola, muy buenas noches a todos mis hermanos de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Como siempre es muy grato poder reunirnos ahí en sus hogares, poder destinar este tiempo con el propósito de tener un encuentro con nuestro Dios, de poder escuchar su voz también, pero también de poderle adorar, de poderle cantar, de poder rendir nuestros corazones una vez más delante de Él. Así que le invito a usted que está en su casa, que ya está en este tiempo súper atento, para que invite también a toda su familia, todos los de su casa puedan reunirse, escojan un lugar específico, la habitación, en la sala, en el estudio, que sea un sitio donde sea un lugar de reunión con el Señor. Entonces le invito para que usted ahí donde está pueda llamar a su familia, puedan reunirse, hagan un stop en este día y podamos tener un tiempo de intimidad y de encuentro con nuestro Dios. Así que vamos a cantar al Señor de eso que sentimos por Él, del amor que sentimos por Él. Y con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Y con mi canto yo expreso a ti mi amor. Y he aprendido a amarte y a servirte con amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte con amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. 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 Ya con mi canto. Y con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Y con mi canto yo expreso a ti mi amor. He aprendido a amarte y a servirte con amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte con amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. 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 Y mi amado, mi amado, oh mi amado, cuánto te amo. Así es, Señor, que estos días sean días de enamorarnos más de ti, sean días en que podamos decir, como aquel escritor de tu palabra, me sedujiste y me dejé seducir, Señor. Que sea un tiempo, Dios, donde podamos dejarnos seducir por ese amor tuyo, por esa presencia tuya, por esos misterios tuyos, Señor. Hoy te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Dios. Queremos invitarte de una manera muy especial, Espíritu Santo,
para que llenes nuestra casa, Dios, para que llenes, Señor, nuestros corazones de ti, para que saques todo lo que no es tuyo, todo lo que no viene de ti, Jesús, y por el contrario puedas llenar de tu presencia, Señor, de tu poder, Jesús. Así es, Señor. Y mueve el estanque en mi ser. Húndeme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, Señor. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame sin tuyo, oh Señor. Inúndame con tu amor y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Podemos cantar de ese amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¿Qué tal ahí donde está usted, con su casa, en su casa, con su familia? Dice: Señor, llénanos de ti, Jesús. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Transfórmanos, porque solo tu presencia puede cambiarnos, Señor. Porque solo tu presencia puede traer renovación a nosotros. Porque solo tu presencia puede llenarnos, Señor. Porque solo tu presencia puede darnos el enfoque que necesitamos. Porque solo tu presencia puede dirigirnos, Señor. E invítele a su casa una vez más y dígale a Él:
nuestros corazones puedan ser quebrantados delante de ti, Jesús. Que donde cada familia esté pueda ser quebrantada por esa presencia tuya, Señor. No hay otro lugar en el cual nos sintamos seguros. No hay otro lugar en el cual estemos tranquilos, Señor. Tu paz nos llena, Dios. Tu paz, Señor, tu sanidad, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Puedes decirle: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Qué tal si ahí donde está usted puede cerrar sus ojos en esta noche y por un momento permanece delante de Él y le dice: Señor, aquí voy a permanecer, Jesús, aquí debajo de tus alas, nada me faltará, Señor, nada me hará daño, Jesús, aquí debajo de tus alas, Señor, aquí quiero permanecer, aquí quiero estar, Señor, aquí queremos estar, Jesús, porque no hay otro lugar, porque no hay otro lugar, Señor. No hay lugar
dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, que en tu presencia hay delicias a tu diestra, Señor. Tu palabra dice que no tengamos temor, que tú estás con nosotros, Jesús. Y aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo
adoramos porque nunca nos dejarás, Señor. Porque tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aquí estamos, Dios, conscientes de tu presencia, conscientes de tu compañía, Señor, conscientes de que estás con nosotros, que no nos dejarás. Señor, hoy una vez más como familia te reconocemos, te amamos, Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano, Señor, que estamos bajo tus alas, que no se duerme el que guarda a Israel, que no se duerme el que guarda a sus hijos, que el buen pastor cuida de sus ovejas y nosotros hacemos parte de tu rebaño, Señor. Por eso sabemos que no nos soltarás, Jesús, que haya rumores de guerra, rumores de hambre, pero tú nos guardarás, Señor. Tú nos guardas, Dios, tú nos guardas, Jesús. Familia, Señor, no nos dejarás. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios porque Él es fiel a su palabra, porque cumple sus promesas y porque esas situaciones nos permiten conocer a ese Dios que provee, a ese Dios que suple, a ese Dios que sana, a ese Dios que perdona, a ese Dios que libera, a ese Dios que se revela en el secreto, a ese Dios que nos llama porque quiere darnos más, a ese Dios que nos está ahí invitando a tener un encuentro íntimo con Él, cercano con Él, en el secreto, porque quiere revelarnos misterios, porque quiere revelarnos llamados. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre, es un gusto poder saludarles. Les amamos mucho. Pronto nos veremos. Y bueno, les invito para que continúen ahí muy atentos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que no se mueva de su lugar. Continuamos con nuestro hermano. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos, los pastores y a todos los hermanos, coordinadores, supervisores, anfitriones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores y adoradores a esta nueva lección discipulado número 1. Hoy vamos a enseñar sobre un nuevo reino, un nuevo reino. Y quiero que oremos al Señor y podamos en las manos del Señor este altar familiar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este nuevo día que tú nos permites, Señor, vivir. Gracias, Señor, por esta reunión, por este altar familiar. Oramos que sea tu Santo Espíritu guiándonos de principio a fin, a través de esta familiar, a través de esta enseñanza, ministrando nuestras vidas, que cada día tu palabra more abundantemente en nuestro corazón, abundantemente tu palabra, que cada día más verdades de tu santa palabra sean reveladas en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermano, hermana y amigo que se reúne para participar de esta palabra, de esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar esta lección con una lectura de la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 11. Si usted tiene la Biblia ahí, le invito a que la abra y compartamos juntos esta lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 15, verso 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De la manera como el pámpano está unido a la vid, así también nosotros estamos unidos al Señor Jesús en una unión viviente. Estamos en Él y su vida está en nosotros. Como enseñamos anoche, su vida está en nosotros a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús ha venido a nosotros para que podamos vivir la vida cristiana, o ayudarnos a vivir la vida cristiana a través del Espíritu Santo de Dios. Con todas las bendiciones maravillosas que tenemos en Cristo, podríamos pensar que la vida cristiana es fácil, pero eso no es verdad. Todos tenemos muchos enemigos poderosos: el pecado, el yo, el mundo, la carne y el mismo Satanás. En esta lección consideraremos el problema del pecado en la vida del cristiano. Al ser salvos, nos sentimos llenos de gozo. El día que confesamos a Jesús con la boca y creímos de corazón, ese día que nacimos de nuevo, nos sentimos llenos de gozo. La verdad les digo que el día que yo acepté a Jesús, yo nací de nuevo. Y yo sentí un gozo en mi vida. De tal manera que después de salir de ese culto de oración, yo me fui a la casa rápidamente para bañarme, vestirme nuevamente y regresar nuevamente al culto. Pero yo iba lleno de gozo, porque había nacido de nuevo. Nuestros pecados son perdonados y tenemos paz con Dios. Deseamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Tal vez pensamos que el pecado no nos molesta ya más, pero descubrimos que no es así. Tarde o temprano nos encontramos pensando malos pensamientos y haciendo cosas indebidas. De ahí que entonces acudimos a Dios, confesamos nuestros pecados y recibimos perdón. Pero luego volvemos a hacer las mismas cosas de nuevo. Lo que ocurre es que estamos bajo el poder del pecado. Que aunque nacimos de nuevo y tenemos al Espíritu Santo, aún el alma sigue influenciándonos hacia el pecado. Aunque nacimos de nuevo, la carne o el alma, como le conocemos en la palabra de Dios, sigue influenciándonos hacia el pecado. Eso no lo sabemos desde recién convertidos. Eso no lo entendemos. Lo entendemos más adelante. Pero recién convertido, uno no entiende eso. Uno dice, bueno, confesé a Jesús, acepté a Jesús, soy salvo,
Estoy gozoso, estoy feliz porque soy salvo, soy creyente, pero ahora seguimos ahora bajo el poder del pecado. Fuimos salvos al nacer de nuevo. Al nacer de nuevo tenemos vida eterna. Si morimos, nos vamos con el Señor. Pero seguimos influenciados hacia el pecado por la carne. Algunos cristianos no toman esto tan seriamente como deberían tomarlo. Mientras que puedan acudir a Dios y recibir su perdón, piensan que todo marcha bien. Pero no es así. Es cosa terrible para el cristiano continuar en el pecado. Porque el pecado entristece al Espíritu Santo que ahora habita en nosotros y trae vergüenza al nombre del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo trató este asunto del pecado en la vida de un cristiano al escribir allí en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para el apóstol Pablo era imposible pensar que nosotros como cristianos continuáramos pecando. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. En esta lección aprenderemos lo que Pablo quiso decir cuando dijo que morimos al pecado. Veremos cómo el Señor Jesucristo nos libró del reino de las tinieblas donde reina el pecado. Y descubriremos el secreto de ser librados del poder del pecado. Dice Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es muy importante este principio de vida, ¿verdad, pastor? Porque muchos creyentes dicen, bueno, pero si yo peco y pido perdón, ¿Dios me perdona? Sí, y como lo hemos dicho muchas veces, 1 y 1000 veces, ¿verdad? Pero ¿puede el creyente pecar y no va a pasar nada? Claro que sí va a pasar. Y es muy importante que entendamos esa relación del creyente hoy nacido de nuevo con el pecado y cómo no volverse a dejar esclavizar de él. Y volvemos a leer Romanos 5:19, dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En primer lugar, veamos cómo nos metimos en el reino de las tinieblas y bajo el poder del pecado, y luego veremos cómo el Señor Jesús nos libró de ellos. El pecado entró en el mundo por Adán. El primer hombre, Adán, fue creado sin pecado, en un estado de inocencia. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Le dio un cuerpo, le dio un alma, le dio un espíritu. Era un ser que vivía sin pecar o sin pecado, en un estado de inocencia. Aún vivía desnudo y no se avergonzaba. Pero la Biblia dice que desobedeció a Dios y trajo pecado al mundo. La muerte vino como resultado del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán se rebeló contra Dios, se puso de parte de Satanás, el primer rebelde. Así, Adán entró al reino de las tinieblas y bajo el poder del pecado. Dios creó a Adán para gobernar, pero en vez de esto, llegó a ser esclavo del pecado y de Satanás.
puesto que Adán fue el principio de la familia humana, llevó toda la raza humana al reino de las tinieblas y bajo el poder del pecado. Todos los hombres llegaron a ser esclavos del pecado. De ahí que nuestra condición parecía irremediable. Estábamos cortados de Dios. Cuando digo estábamos cortados de Dios, es que en el momento en que Adán y Eva pecaron, su espíritu murió. Porque la paga del pecado vino a ser muerte. El Señor le había dicho: de todo fruto del huerto pueden comer, mas del fruto del árbol de la ciencia que está en el centro del huerto no comerán, porque el día que coman morirán. Pero Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y al comer del fruto prohibido, la paga del pecado vino a ser muerte. ¿Qué murió en Adán y Eva? ¿Murió su cuerpo? No. ¿Murió su alma? No. ¿Qué murió en ellos? Su espíritu. Y al morir espiritualmente por el pecado, fueron cortados de Dios. Y cuando hablamos cortados de Dios, estamos hablando separados de Dios. Perdieron la comunión con Dios. Ya no había comunión con el Señor, porque ahora habían pecado. Ahora estaban muertos espiritualmente. Habían sido separados por el pecado. Estábamos en el reino de tinieblas de Satanás. Éramos pecadores por naturaleza y esclavos del pecado. Pero Dios nos amó e hizo algo para remediar nuestra condición terrible. Nos dio un Salvador, el Señor Jesucristo. A causa del pecado de Adán, el pecado no solo lo afectó a él y a Eva, sino también a sus hijos y a la raza humana. A partir de ese momento, todos los seres humanos nacemos afectados por el pecado, nacemos caídos, nacemos con un cuerpo, un alma, pero espiritualmente muertos. De ahí que a partir de ese entonces venimos a ser pecadores por naturaleza. Nacemos espiritualmente muertos y esclavos del pecado. Pero Dios nos amó, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, dice, sino para que sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree está condenado. Dios envió a su Hijo al mundo para remediar nuestra condición terrible. Nos dio un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué hace un Salvador? Te libra de algo. El Señor Jesús vino a librarnos del reino de las tinieblas y librarnos del poder del pecado. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido, para pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Yo creo que debemos detenernos aquí y considerar dos preguntas muy importantes.
¿cómo entramos en la familia pecaminosa de Adán? Entramos por medio del nacimiento. Cuando nacemos de una madre, nacemos en la familia de Adán. Y cuando decimos nacemos en la familia de Adán, estoy diciendo que nacemos con un cuerpo, un alma y espiritualmente muertos. Heredamos su pecado. Espiritualmente muertos. Yo pienso que debe quedar muy claro, porque a veces creemos que nos hacemos pecadores el día que cometimos el primer pecado, pero realmente nacimos siendo pecadores. Nacimos con la herencia del primer hombre, Adán. Hay solamente una forma de entrar en la raza humana, y es naciendo de ella. ¿Cómo salimos de la familia de Adán? ¿Cómo salimos de la familia de Adán? Salimos por medio de la muerte. Entramos por el nacimiento, porque nacimos espiritualmente muertos, y salimos por la muerte. Vamos a explicarlo, vamos a ampliarlo más. Para librarnos, la Biblia dice que el Señor Jesús, en Hebreos 2, 14, 15, se hizo hombre. Así que, en cuanto a los hijos participaron de carne, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al diablo y librar a todos los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús vivió en este mundo como un hombre, pero no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. Es decir, aunque Él nació en del vientre de una mujer o de una mujer, Él nos nació siendo pecador. Él nació con un cuerpo físico como nosotros, un alma, pero Él no nació muerto espiritualmente. Era humano como nosotros, pero también era divino como Dios, porque a Él no le engendró hombre alguno, sino fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. De ahí que Él no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. Es decir, Él mismo nunca estuvo bajo el poder del pecado. Aún dice la Biblia que no se halló pecado en Él. Pero el Señor Jesús vino para librarnos a nosotros del reino de las tinieblas y del poder del pecado. En la cruz, el Señor Jesús tomó nuestro lugar en el reino de las tinieblas. En la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Qué pasó cuando nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor Jesús? Él murió por ellos. La Biblia dice
Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús murió? Cuando el Señor Jesús murió, salió del reino de las tinieblas, donde el pecado impera, donde el pecado reina. Dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió, al pecado murió. La única manera de ser libre de la naturaleza adámica era a través de la muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Murió para que nosotros pudiésemos ser liberados de esa naturaleza. El Señor Jesús no solo murió, sino también fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es una verdad que debemos proclamar. Es el único que no se quedó en la tumba. Todos los demás que se han proclamado dioses y señores han quedado en la tumba, pero Jesús no solo murió, sino que también fue sepultado y resucitó al tercer día. Resucitó en un reino nuevo, el reino de luz. Resucitó para convertirse en el principio de una raza nueva, los hijos de Dios. Me gusta eso. Resucitó, murió, fue sepultado, resucitó. Que esto es lo que tiene que ver con buenas nuevas. Entonces, muerte, sepultura y resurrección. Para convertirse en el principio de una raza nueva, los hijos de Dios. Todos sabemos que en el mundo hay 3 clases de personas. Antes de que Cristo viniera a este mundo, existían 2, los gentiles y los judíos. Pero después de que Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó, vino para convertirse en el principio de una raza nueva, los hijos de Dios. Esa tercera clase de personas es esa raza nueva que hoy conocemos como la iglesia de Cristo Jesús. Por su muerte y resurrección pasó del reino de las tinieblas y entró al reino de la luz. Este reino se llama el reino del bendito Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo reina en él. Por eso todos debemos entender que hay 2 reinos. El reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, y la única manera de salir de él es a través de la muerte. O el reino de la luz, gobernado por Cristo. Cada ser humano decide a cuál de esos 2 reinos quiere pertenecer. No hay ningún lugar intermedio, no hay un tercer lugar, no hay nada en medio de esos 2 reinos. O pertenecemos al reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor, o pertenecemos al reino de las tinieblas. Amén. Así como hay solo cielo o infierno. No hay un lugar intermedio. Por muchos años se enseñó que había un lugar intermedio. Y que ese lugar intermedio entre el cielo y el infierno se llamaba purgatorio. Se decía, la religión del mundo enseñó que todo el que moría iba al purgatorio a purgar sus penas. Pero luego, hace aproximadamente unos 10 años, lo leí por Vanguardia, donde se disculpaban y decían que realmente ese lugar no existe, que el purgatorio no existe. Nunca ha existido. Eso fue una mentira, un engaño por muchos años. La Biblia solo ha hablado de cielo o infierno, de luz o tinieblas, Cristo o el diablo. Ahora veamos. Ahora llegamos a una de las verdades más asombrosas de toda la Biblia. Cristo nos llevó con él. Cuando Cristo pasó del reino de las tinieblas y entró al reino de luz, nos llevó con él. ¿Por qué?
porque estábamos en Él. Dios nos colocó en Cristo. Mire, y esa es una verdad que debemos considerarla todos los días. Yo estoy, decíamos ayer, yo estoy en Él. Lo que a Él le pasó, nos pasó a nosotros. Donde Él está, nosotros también estamos. ¿Dónde nos colocó Dios? ¿Dónde nos colocó Dios en Cristo? Nos puso en Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Yo estaba observando esa parte de la lección. Y es decir, que desde antes nosotros existiéramos, Cristo existió y murió. Y ya Dios nos había puesto en Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos con Él. ¿Qué verdad más asombrosa es? Esta es una gran realidad, que morimos con Cristo. O sea, esto es verdad. Es la verdad de cada creyente. No solamente murió Cristo por nosotros, sino que nosotros morimos juntamente con Él, porque fue la única manera de salir de Adán, fue morir con Él. De lo contrario, moriríamos en nuestros delitos y pecados y nos condenaríamos eternamente. Pero al morir en Cristo, fuimos librados de esa vida de tinieblas, de esa vida de pecado, de esa vida donde el pecado es el que reina. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando morimos con Cristo? Salimos del reino de las tinieblas. Salimos del reino donde impera el pecado. No solo morimos con Cristo, sino fuimos sepultados con Él. Por el bautismo. Y fuimos resucitados con Él. La Biblia dice, Efesios 2, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. ¿Es qué pasó cuando resucitamos con Cristo? Resucitamos a un nuevo reino, el reino del amado Hijo de Dios. Por nuestra muerte, nuestra sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algo que Cristo tuvo que hacer fue vestirse de humanidad. Él tuvo que vestirse, como decía mi esposo ahorita. Él no nació con naturaleza pecaminosa, pero Él tuvo que vestirse de humanidad. Tuvo que someterse a vivir en el vientre de una mujer, nacer como nacemos los seres humanos, crecer, tener hambre, ser amamantado, cambiarle pañales, aprender un oficio, aprender todo lo que un ser humano tiene que vivir para podernos liberar a nosotros de la potestad de las tinieblas, del poder del pecado que nos dominaba. Pero tal vez usted se esté preguntando, ¿pero qué significa esto para nosotros? Significa que en Cristo hemos sido liberados de la autoridad del pecado. Por eso es que Pablo lo dice tan claro: el pecado ya no reina en nosotros. El pecado ya no tiene poder en nosotros. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, el pecado podía mandarnos y teníamos que obedecer. O sea, eso no era asunto si yo quería pecar o no quería. Era que me tocaba, porque el pecado me gobernaba, el pecado dominaba sobre mí. Por eso las personas hacen promesas y pienso que en esta pandemia que estamos viviendo y que muchos se han atemorizado, muchos han hecho compromisos con su familia tal vez,
hombres o mujeres que eran infieles y al ver esta amenaza se han comprometido con la familia, pero lo han hecho en sus propias fuerzas. Y realmente la buena intención no es suficiente. Hasta lo de un borrachito que le prometía a la familia que él no iba a beber más, pero de camino a la casa estaba la cantina. Y él, ya la esposa le dijo, yo no vivo más con usted, la familia sin zapatos, en una crisis terrible. Y él se arrodilló y con lágrimas en sus ojos les dijo que no iba a volverlo a hacer. Y lo pudo cumplir durante una semana, pero el sábado cuando le pagaron, iba de camino a la casa contento de que llevaba la semana del salario y que iba a invitar a la esposa y a los hijos a comprar los zapaticos y a empezar a portarse bien. Y cuando pasó por la cantina y no entró, dijo, uy, lo logré. Y cuando dijo lo logré, el pecado operó en él. Y él dijo, no, esto sí hay que celebrarlo. Y entonces se metió a la cantina a celebrarlo. Porque es que el mundo ha querido liberarse del pecado con las buenas intenciones. Pero eso no es suficiente. Veamos esto, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, el pecado podía mandarnos y teníamos que obedecer. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando no habíamos nacido de nuevo, el que ocupaba el trono de nuestras vidas era la carne y nos gobernaba, nos dominaba. Podía haber muy buenas intenciones, aún promesas, pero no podíamos cumplirlas porque la carne nos dominaba, nos llevaba al pecado. Bendito el nombre del Señor. Y teníamos que obedecer. Pero ahora hemos sido librados del reino donde impera el pecado. Su sangre nos ha limpiado. La sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros. Hay una ley superior. En nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, enseñábamos que ahora hay una lucha viva. La carne quiere seguir gobernando, dominando, tomando el control de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo ahora en nosotros impide que la carne nos gobierne. Hay una lucha viva entre la carne y el Espíritu. Continua. Pero ya la carne o el pecado no nos domina. Ya no estamos en el reino donde impera el pecado. De ahí que Satanás trata de evitar que los cristianos aprendan esta gran verdad. Que han sido librados de su reino de tinieblas, pero hemos aprendido el secreto. Yo voy a hablar estos días de una religión, que luego más adelante lo vamos a enseñar en la iglesia. Una religión que se ha fortalecido bastante, donde enseñan que Jesús murió por el pecado, pero que no tenemos vida eterna, porque somos pecadores, porque el pecado no gobierna. Pero que cuando venga Cristo a este mundo en persona, seremos liberados de la naturaleza del pecado. Pero eso no es verdad, eso es mentira. Porque Cristo ya vino y nos hizo libres del pecado. Su sangre nos limpió de todo pecado, nos dio un nuevo espíritu, puso dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está aquí en nosotros para hacernos libres del dominio de la carne. Cuando Cristo venga ya no tiene nada que ver con el pecado. Él viene a llevar una iglesia santa. Una iglesia que se ha santificado.
con la ayuda del Espíritu Santo, con los medios de la gracia, el Espíritu Santo, su palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo y una vida de altar, como lo hemos enseñado en los encuentros. Y aún los problemas, las adversidades nos ayudan a que cada día nos acerquemos más a Dios, busquemos a Dios y tengamos comunión con Él. ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre el pecado? El secreto es este: en Cristo morimos al pecado. Ya no estamos en el reino donde impera el pecado. El pecado ya no tiene derecho de reinar sobre nosotros. Cristo es nuestro nuevo Señor. ¿Debemos seguir pecando cuando no es necesario? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dijo: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Amén. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Ya si peco es porque quiero, porque me gusta, pero no porque el pecado ahora gobierne en mí. ¿Querrá decir eso que ahora no podemos pecar? Amén. No quiere decir eso. Mientras que estemos en esta vida, somos capaces de pecar. Pero Dios ha hecho posible que no pequemos, ya que hemos sido librados de la autoridad del pecado. Podemos rechazar su dominio sobre nosotros. Podemos pecar, pero no tenemos libertad para pecar. ¿Querrá decir eso que ya no seremos tentados a pecar más? No quiere decir eso. En realidad, parece que cuando de veras queremos vivir una vida santa, somos tentados más que nunca. Pero el poder del pecado sobre nosotros ha sido roto. El pecado nos puede tentar, pero no puede hacernos obedecerlo. Podemos reclamar nuestra libertad de su poder. La Biblia dice: el pecado, Romanos 6:14, no se enseñoreará más de nosotros. Y podemos decir por qué razones no se enseñoreará más de nosotros. Porque cuando confesamos a Jesús con la boca y creemos en él de corazón, su sangre nos limpió de todo pecado. Dios nos dio un nuevo espíritu. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. El velo que el diablo había puesto en nosotros fue quitado. Nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora esta ley del pecado, la carne, no nos gobierna. No nos puede gobernar. Podemos ampliarlo de otra manera. Cuando nacimos de nuevo, este viejo hombre, hablando de la carne, fue crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. Y este cuerpo que se contaminó con el pecado fue sepultado y destruido. Sepultado juntamente con Cristo para muerte. Para que ya no sirva más el pecado. Cuando Cristo murió, aún antes de nacer nosotros, Él ya nos había puesto en Cristo. Y que cuando resucitó, fuimos resucitados con Él. Entonces ya la ley del pecado no nos puede dominar. Por eso cuando nacemos de nuevo, dice la Biblia que para ser salvos hay que hacer dos cosas. Una, declarar a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes el pecado era el Señor de nuestra vida, era el que nos señoreaba. Ahora Él es el Señor de nuestra vida. Pero tal vez usted diga, bueno, pero ¿cómo reclamo mi libertad del poder del pecado? Lo primero que tiene que contar es con el hecho de que en Cristo tú moriste al pecado. Porque algo que el enemigo va a querer hacer es hacerle creer que todavía el pecado le domina, que todavía el pecado le gobierna. Pero algo que usted va a descubrir
Eso es como cuando una persona ha estado secuestrada, ¿verdad? Algo que ellos cuentan, las personas que han vivido el secuestro, es que el hecho de estar amarrados con cadenas durante tanto tiempo, después de que han obtenido la libertad, muchas veces se van a levantar y creen que las cadenas todavía están, pero ellos ya están libres. Pero todavía como ese sentimiento, y es lo que Satanás trata de hacerle creer al creyente, es que todavía el pecado tiene poder sobre él. Pero lo primero que el creyente tiene que hacer es contar con el hecho de que en Cristo usted ya murió al pecado. Y segundo, tienes que escoger no pecar. O sea, ya usted tiene dominio sobre el pecado. O sea, antes el pecado tenía dominio sobre usted. Ahora usted sentado en Cristo, usted tiene dominio sobre el pecado. Pero usted decide, ¿lo hace o lo deja de hacer? Decide. O sea, tenemos ahora Libertad para pecar o no pecar. y somos conscientes de lo bueno y malo. Antes de nacer de nuevo, no éramos conscientes como lo somos ahora de lo que es malo y que es bueno. Ahora sabemos lo que es malo y que es bueno. Y ahí que si un cristiano peca, lo hace porque quiere, porque le gusta el pecado. Y pastor, yo pienso que ahí entra el renovar la mente. O sea, hay creyentes que dejan cierto pecado porque descubrieron que es pecado, pero no aborrecen el pecado, o sea, lo siguen deseando. Les gustaría que Dios cambiara el concepto en cuanto a esa situación que no sea pecado. Pero algo que tengo que entender es que si algo es pecado, eso me destruye. Eso me quiere esclavizar, eso me quiere llevar a la muerte y eso tiene que generar en mí un rechazo, un aborrecimiento. Eso es como cuando uno come algo y luego uno se entera de lo dañino que eso es. Inmediatamente el cuerpo genera un rechazo hacia esa comida y tal vez era súper exquisita, pero uno pierde el gusto. Así debe ser el pecado en nosotros. Una vez yo entiendo que Dios me ama y que todo lo que Él dice que es malo es porque me destruye, y yo lo descubro en la palabra, inmediatamente genero rechazo hacia ese tipo de pecado. Por eso, dé por hecho de que en Cristo murió el pecado. Délo por hecho. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra consideraos quiere decir teneos por. Dios nos ha dicho que en Cristo hemos muerto al pecado. Esta es nuestra posición en Cristo y debemos contar con ella. Recuerda, escoge no pecar. Amén. La Biblia dice, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él dice, ¿qué dice este versículo? Dice, no dejes que el pecado reine en ti. ¿Por qué? Porque ya moriste a él. ¿Has sido vencido vez tras vez por un cierto pecado? ¿Hay algún pecado que se ha vuelto un hábito en tu vida? ¿Por qué no demandas tu libertad de su poder? Cuando estés tentado por ese mismo pecado, puedes decirle, rehúso ceder por el hecho de mi muerte con Cristo. Yo morí a ti, tú no reinarás sobre mí. Tome autoridad. Recuerde algo, de adentro ya no hay dominio hacia ese pecado. Es como esa persona que viene a amenazarle, no, ya no. Tome autoridad sobre eso y rehúse ceder a ese pecado. Luego dirígete a Dios y dile, Padre, tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará de mí. Señor, cumple tu palabra en mí y hazme libre del poder de este pecado. Dios es fiel y lo hará. Recuerde, terminamos con esto. La tentación no es pecado. El Señor Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Tú serás tentado, pero puedes decir no a la tentación. Puedes demandar tu libertad del poder del pecado.
puede hacer tuya la promesa maravillosa de Dios. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Recuerden, nacimos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Ahora la carne ha perdido el poder de gobernar. Hay un ser más poderoso en nosotros. Y es el Espíritu Santo que ha venido a nosotros a ayudarnos a vivir la vida cristiana o la vida de Cristo a través nuestro. Qué fácil es, la verdad. No es fácil vivir la vida cristiana, pero con el Espíritu Santo en nosotros, viviendo nosotros, podemos vivir la vida cristiana. Como decíamos en la lección pasada, vivir la vida cristiana es dejar que Cristo viva a través de mí, es dejarnos guiar por el Espíritu. Y como enseñábamos hace unas lecciones, lo maravilloso de vivir en el Espíritu es que es totalmente opuesto a la carne. Y es que es algo que yo inclusive esta tarde que venía conduciendo, yo decía, Espíritu Santo, gracias porque ahora tú estás en mi vida. Tú eres una persona real. Tú estás conmigo para ayudarme a vivir la vida cristiana, la vida de Cristo en mí. Es como si alguien viniera conmigo, como mi esposa viene conmigo en la camioneta. Y él viene conmigo. Cuando somos conscientes de eso, de que no estamos solos, de que hay una persona que permanentemente vive en nosotros, ayudarnos a vivir esa vida, o a vivir la vida cristiana, lo podemos lograr y agradar a Dios. Ese es lo que Dios soñó, su orgullo, lo más valioso para Él, y hacerle fama al Señor. Oremos. Qué descanso esta verdad, ¿verdad? Qué hermoso poder tener esa libertad en Cristo y vivir la vida como Él quiso que la viviéramos. Oremos juntos, digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por habernos colocado en Cristo Jesús. Gracias por habernos dado esa libertad del poder del pecado en nuestras vidas. Gracias por dejar que Cristo viva ahora en nosotros a través del Espíritu Santo. Hoy podemos disfrutar de esa libertad total del pecado. Hoy el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús y Él está en nosotros. Hoy te rendimos todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Hoy te declaramos el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor. Ya no es el pecado el Señor de nuestras vidas. Ahora es Cristo Jesús, el único Señor, el que vive y reina en cada uno de nuestros corazones. Si usted que nos está viendo desea hacer la oración de fe para poder vivir la vida que a Dios le agrada y desea que usted viva, ore conmigo, dígale: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios, como mi único Señor y Salvador. Reconozco mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones y te pido perdón. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Hoy yo te abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador, quien murió y resucitó. Diga conmigo: Espíritu Santo, te entrego el control total de mi vida. Haz lo que te ha propuesto hacer en mi vida y a través de mi vida para glorificar a Jesús, para continuar la vida de Cristo en mi vida, para glorificar a Jesús. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Si estás enfermo, ore conmigo. Digámosle: Señor Jesús, ahora declaro mi cuerpo sano. Lo declaro sano por la palabra. Porque está escrito en la palabra que por su llaga fui sano. Ahora desato mi cuerpo por la palabra del poder de la enfermedad y de la muerte. Lo desato ahora mismo en el nombre de Jesús. Y me declaro sano. Sano por la palabra. Porque está escrito en la palabra que por su llaga fuimos curados. El Espíritu de Dios le dé vida a su cuerpo, sanándolo, vivificándole,
así como le dio vida al cuerpo de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios esté creando en su cuerpo nuevo todo aquello que se pueda dañar en su cuerpo, sanando su sistema digestivo, sistema nervioso, su sistema circulatorio, sistema óseo, sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema muscular, su sistema urinario, su sistema reproductivo, su sistema sanguíneo, su sistema linfático, sus huesos, todo su cuerpo reciba sanidad, todo su cuerpo reciba vida, reciba salud. Que los cielos se abran para bendecirlo, bendecir su hogar, bendecir su familia. Ahora los cielos se abren. Ya conmigo, yo declaro el favor de Dios con mi vida, con mi casa, tu favor levantándonos, tu favor promocionándonos, tu favor abriéndonos puertas que nadie nos puede cerrar, tu favor abriéndonos caminos de no había nada, haciendo que mucha gente se ponga de parte nuestra, sea gentil con nosotros y nos quiera ayudar. Gracias al Señor. Bendito su nombre. Queremos recordarles, mañana estaremos con el altar número 12. Y también queremos invitarles al programa Él Volverá. 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Por YouTube, por Facebook, Radio Primavera, por Nitro. Luego escuela dominical 9:30 de la mañana y 8 de la noche el altar familiar. Recuerden también el ayuno, ¿verdad? Sí. Estamos extendiendo una invitación a que en casa nos reunamos mañana en ayuno, celebremos el Día del Señor. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y que este tiempo de aislamiento sea un tiempo de crecimiento, de edificación. Y como pueblo de Dios reconozcamos que somos gobernadores, reyes y sacerdotes de Dios. Y recae sobre nosotros una gran responsabilidad por nuestra tierra. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.